vamos a tratar de contarles a la gente un poquito qué es la hipertensión en los niños. Vos tenés mucho para decirnos. Yo siempre digo, esto no es una enfermedad de viejos, ¿no? ¿Tengo razón? Bien, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ale, por tu invitación. Sos un amigazo y no te podía fallar. Por eso estamos acá iniciando este ciclo, que desde ya te deseo lo mejor, porque te lo mereces, para vos, para toda tu audiencia y para tus colaboradores. Cuando vos quieras, si querés, o largo yo hablando un poco y vos me vas haciendo algunas preguntas. Esto es en vivo y me parece Sí, bien está bien. que hayas empezado por la niñez, digamos. Si es el primero, vas de menor a mayor. Está bien, viste que la gente, Luis, cree que la hipertensión arterial es una enfermedad de gente grande, ¿no? Yo quiero que nos cuentes tu experiencia, a ver, términos que vamos a ir contándole a la gente, como por ejemplo prevalencia, qué significa la prevalencia. Tenemos hipertensión en niños, tenemos hipertensión en adolescentes, ¿es así? Contanos algo de eso. Permiso, doctor Sí. y Pacho. Sí. Aclarar a los oyentes que estamos por todas las vías. Estamos por vía YouTube, vía Facebook. Así que los que quieran tomar contacto y escuchar lo que es la charla del doctor Luis Pomposi, pueden Bien. hacerlo. Bueno, perfecto. Entonces estábamos, no es una enfermedad de viejos, es una enfermedad que también la pueden padecer los jóvenes, ¿es así? Sí, seguro. Mira, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando era joven y era residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, me decían que había que tomarle la presión arterial nada más que a los niños que tenían síntomas. Y eso con el tiempo demostró que fue un error, ¿no? Hoy por hoy, la gran mayoría de los niños y adolescentes no tienen síntomas, son asintomáticos. Por eso, generalmente, la Academia Americana de Pediatría recomienda que todo pediatra debe tomar la presión arterial en el consultorio a todo niño a partir de los 3 años. Y máxime, si enfrente tengo un papá o una mamá hipertenso, o un abuelo o una abuela hipertenso que han comenzado antes de los 55 para el abuelo y antes de los 65 para las abuelas, con presión arterial como antecedentes positivos de esto, ¿no? O sea Qué que, interesante, o sea que el sí, punto de corte sería a los 3 años, de los 3 años en adelante, no debería haber niño que desconozca la presión. Y ahí sí, el no rol... solo, perdón, Ale, no solo porque vos tenés el conocimiento de la presión de ese niño a lo largo de su vida, digamos, si es un normotenso, y vemos cómo va variando la presión con el crecimiento, sino también detectar a aquellos pacientes, que, como dije antes, asintomáticos, que nunca les habían tomado la presión arterial. Entonces, hay trabajos publicados donde realmente, hace unos años atrás, solo a 1/3 de los niños tenían controlada su presión arterial. O sea, se le había tomado la presión arterial, mejor dicho. Y al resto nunca se le habían tomado la presión arterial. Entonces, a veces nos encontramos con sorpresas frente a niños que le tomamos la presión arterial y la tienen elevada. Entonces, generalmente, el pediatra debe tomar la presión arterial en todo niño a partir de los 13 años. Pero también debe tomar la presión arterial, que no es fácil, a todo niño por debajo de los 3 años, que tenga alguna comorbilidad asociada que pueda manifestar hipertensión arterial. Claro, comorbilidad sería otra enfermedad, como por ejemplo un Otra fallo renal enfermedad, o... como por ejemplo puede ser un paciente con una coartación de aorta, que el diagnóstico uno Claro, muchas veces lo hace en la sala de parto, sí, que o algún recién es una nacido, estrechez en la aorta o algún fallo renal o alguna otra cuestión que sabemos que está claro, o ligada a un la presión enfermo, alta, ¿no? claro, o un niño que haya nacido con un riñón pequeñito, Ajá. o aquel niño que es menor de 3 años haya hecho varios episodios de infecciones urinarias a repetición Ah, qué y que interesante esto, ¿no? tenga Que haya tenido varias infecciones cicatrices, urinarias. claro, y que le hayan quedado alguna cicatriz a nivel del riñón. Claro. Entonces, en general, todos estos pacientes ameritan que se le tome la presión arterial. Lo mismo que uno puede decir
todo aquel paciente pretérmino o de bajo peso y que encima este paciente haya estado en la unidad intensiva neonatal. Qué importante lo que decís, porque hay madres escuchando y nosotros tenemos que tener esta intención, ¿no? De despertar el interés de las madres para decir, bueno, mi chico cuadra con lo que está diciendo el doctor y yo no puedo omitir que se le tome la presión, inclusive demandárselo al pediatra si no lo hace. Ahora, te hago otra pregunta. Contame, ¿vos tenés algún dato de prevalencia de cuántos chicos? Porque sabemos que en la Argentina hemos hecho trabajo en lo que has participado y que acá en Corrientes hemos tenido también participación muy, muy importante con respecto hago referencia al Renata 2, a las campañas Conoce y Controla. Sabemos que tenemos 36% o más de hipertenso, que 1 de cada 3 adultos es hipertenso. Pero ahora, ¿qué pasa con los chicos? ¿Tenés algún dato de prevalencia? La prevalencia no es nuestra, en general puede ser americana o europea. Los trabajos más importantes vienen de estos países y en general está alrededor del 3,5 al 5% en los más pequeños y se incrementa francamente al doble en aquellos pacientes adolescentes. Ajá, bien. Pero estamos hablando de algo importante porque, imagínate, quiere decir que de cada 100 chicos, 3 van a tener hipertensión arterial en la primera infancia. Arterial o 10 o 8 adolescentes, ¿no? U 8 adolescentes, todavía más importante, ¿no? Qué interesante. Esto tiene que ver mucho, perdóname Ale, con el tema del incremento de la obesidad. Claro. Es muy importante, ¿no? La obesidad infantil es la que básicamente, y al igual que en los adultos, ha hecho explotar esta prevalencia no solamente de presión alta, sino también de diabetes. ¿Es así? Sí, señor. Claro. Sí, señor. Bien. Bueno, y entonces... De hecho, por ejemplo, la encuesta nacional del Ministerio, hecha en el 2019, en niños entre 5 y 17 años, arrojó un valor de prevalencia entre obesidad y sobrepeso de 41.1%. Estamos hablando de prepandemia. Qué bárbaro, qué por bárbaro. hoy, con lo que pasamos, estamos cerca del 50% de obesidad y sobrepeso en niños. Qué tremendo dato que nos estás dando, Luis. Realmente. Y gran responsabilidad de los padres en esto, ¿no? Lo que pasa es que a veces te encontrás con diversas familias, hay una diversificación de familias, porque por ejemplo es muy difícil a veces cuando tenés un niño insertado en una familia donde el papá y la mamá son obesos. Entonces eso cuesta mucho más. Ese chico probablemente, en general el 80% de esos chicos con papá y mamá obesos van a ser obesos en la etapa adulta, seguro. Nosotros tenemos que trabajar cuando tenemos un chico de estas características con todo el grupo familiar. O sea, tiene que entender tanto el papá como la mamá que esto es una enfermedad y que todos se tienen que ayudar. Y ayudarlo a él, por supuesto. Bien. Te pregunto, ¿y qué hacemos con un chico que creemos que tiene presión alta y cómo la definimos? Porque, o sea, yo tomo un adulto, yo soy cardiólogo de adultos, soy, si se quiere, especialista en hipertensión arterial de adultos, sabemos los puntos de corte que tenemos. ¿Cómo nos manejamos con los chicos? ¿Cómo consideramos hipertensos a los chicos? Yo te diría dos cosas. Una, en general, no seas humilde. Vos sos especialista en hipertensión y sabés de hipertensión. Bueno, por un lado. Te agradezco. Y por otro lado, en general, contestando tu pregunta, lo que yo te podría decir es, en general, los chicos más pequeños, o sea, los menores de 16 años, esto después voy a comentar por qué hicimos el corte a los 16 años de los consensos que hemos participado juntos de la Sociedad Argentina de Hipertensión, de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación de las tres Federación Cardiológica Argentina, que fue el consenso de las tres sociedades.
En general, el corte lo hicimos a partir de los 16 años. Claro, Si hablamos de qué interesante. hipertensión, Disculpa que te interrumpa ahí porque quiero marcar esto por lo siguiente, porque creo que somos una de las primeras sociedades que hemos puesto este punto de corte más abajo, un poquito más abajo, porque la gran cantidad de sociedades en el mundo toman a partir de 18 años y nosotros hemos innovado en nuestro consenso argentino, del que participamos ambos, donde, consideramos a partir de los 16 años a las nuevas guías para adultos, digamos, ¿no? Ahora te dejo que sigas explicándonos por qué. Sí, te voy a corregir en cuanto a lo que decís. La guía americana lo bajó mucho más. Ah, mirá. Bajó a 13 años. ¿A 13 años? Sí. Bueno, me estoy enterando de esto. Yo no comparto tanto el tema de los 13 Bueno, años. los americanos no compartimos casi un montón de cosas. Nosotros nos parecemos más a los europeos. Yo principalmente no soy muy devoto en general, de estos muchachos, pero bueno. Cuando sale el trabajo que vos recordarás, el Spring para adultos, sí. Después ellos sacan el Joint Committee con valores mucho más bajos y en general, bueno, después adaptan a los chicos. Yo creo que sí, la gran mayoría de las mujeres hicieron su empuje puberal a los 13 años, pero hay varones que son maduradores lentos que no hicieron el empuje puberal a los 13 años. Y en general, esos chicos se tienen que seguir manejando con la talla. Por eso nosotros pusimos el corte a los 16 años, porque yo creo que el 99.9% de los niños a los 16 años terminó su desarrollo. Y prácticamente, si vos tomás una tabla de percentilo que cualquier pediatra la tiene en su consultorio, vas a ver cómo se empieza a mesetar la curva en ese momento. O sea que prácticamente el chico ya de 16 años tiene la talla del adulto. Y si las tablas en pediatría están hechas a base de percentilo por talla y edad y sexo, en general lo que vamos a tener es que esos chicos se van a manejar con valores de adulto, porque yo no puedo tener un chico hipertenso a los 17 años con valores menos de, por decir un ejemplo, 138, 85, 86, y en percentilos me podría dar en rango elevado, cuando yo se lo mande a un médico que hace adulto después de 18 años y le dice, no, usted es normotenso. Entonces el corte, por ese motivo, lo hicimos a los 16 años. Claro. Y nos manejamos con percentilos por debajo de los 16 años, que son tablas, y de valores para cada edad y para cada talla de niños y niñas, y la tabla famosa de adultos con los valores de adultos. Bien, entonces, para ir, digamos, redondeando conceptos, para que la gente entienda, porque hablamos mucho de percentilos. Percentilo, entonces, ¿qué sería? Para que la gente entienda, la gente común que nos está escuchando. Percentilo es, digamos, si uno conoce lo que es una curva de Gauss, para que se entienda, es una curva de Gauss estirada, donde en uno de los extremos están los que menos presión tienen, hablando de presión en este caso, y en el otro extremo están los que más presión tienen, ¿no? Sí. Y el percentilo sería una medida por el cual yo tengo, dentro de un rango normal, donde hay una media para estos niños, ¿no? Y en ese rango se tienen que distribuir los valores normales. Porque, por supuesto, yo puedo tener un chico de 5 años con una talla de 1,20 m, pero puedo tener un chico de 5 años con una talla de 1,8 m, y esos niños no van a tener la misma presión. Claro. O sea que mucho tiene que ver la estatura. Sí. El crecimiento. Sí. Claro, el crecimiento en lo que estamos hablando de percentilo. También el peso. ¿O solamente, no. o solamente la talla? No, el peso colaboraría por el lado de la obesidad o claro, sobrepeso. Exactamente. Entonces es la talla la que genera el ritmo del crecimiento y que está más ligado al término que estamos hablando. Sí. Bueno, hay chicos que tienen presión, como la gente llama, la presión máxima solamente alta. Y uno como especialista en adultos sabe que es casi un patrón clásico del adulto mayor. O sea,
la mínima a mitad de la vida se aplana y luego se va para abajo, y la máxima se va para arriba, y esto tiene un comportamiento no casual, es un comportamiento fisiopatológico ligado a ¿qué? A la rigidez arterial, y está hablando que tenemos arterias más envejecidas, más rígidas, pero cuando esto ocurre en los chicos, llama la atención, porque decimos, ¿por qué un chico tiene un patrón de mínimas bajas y máximas altas, cuando a esto generalmente los especialistas lo vemos en gente anciana? ¿Cómo lo explicas a eso? Mira, desde el punto de vista fisiopatológico, o sea, cómo funciona y por qué se produce esta llamada presión alta, o sea, sistólica elevada, generalmente es la presión más frecuente de los adolescentes. Y nosotros vemos diferentes tipos de adolescentes en los cuales podemos encontrarnos un adolescente deportista que es flaco y alto, y ese generalmente es un paciente que está adaptado, su corazón, a manejar frecuencias bajas, y en general con cada impulso que hace el corazón, con cada bombeo que hace su corazón, en general esa onda del pulso viaja por todas las arterias, se va ramificando en cada una de las arterias, pero hay una parte de esa onda del pulso que vuelve para atrás, que se llama onda anterógrada, que se va a sumar a las sucesivas ondas incidentes, que son las que van hacia adelante, para dar mayor amplitud a esa onda del pulso. Y por ese motivo, cuando nosotros tomamos la presión en el brazo, que es lo que estamos tomando es presión arterial indirecta, tenemos sistólica elevada. Ese sería uno de los mecanismos por el cual nosotros podemos explicar, hay otros por supuesto, la presión sistólica elevada en los adolescentes. Claro, a ver, si entendí entonces, este volumen eyectivo más voluminoso que tiene el corazón, sí, fuerte, sano del deportista joven, hace que viaje una onda a través de las arterias, que lo hace de forma más lenta. Cuando tenemos la onda reversa que regresa, se superpone con la onda que viaja hacia adelante y se provoca como una aumentación. ¿Sí? Sí, algo así como para que la gente entienda. O una amplificación que hace que la máxima parezca exagerada o parezca alta. Pero esto a veces no es una verdadera enfermedad. No, esto podría ser una de las explicaciones que se plantean, digamos, ¿no? En general, uno de estos pacientes, por supuesto que debe descartar el guardapolvo blanco. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser... La hipertensión de consultorio, blanco, digamos. Generalmente es la presión, es el paciente que está hipertenso en el consultorio, pero está normotenso en su domicilio. Todos estos pacientes tienen que tener un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también llamado Holter de presión, sí, es conocido también con ese nombre. Claro, es el aparatito que le colocamos y le toma la presión durante todo el día hasta cuando duermen los chicos, hacen su actividad, y nos da sería el patrón oro, el patrón, digamos, que no nos deja duda. Diagnóstico. Claro, diagnóstico por excelencia. No nos dejaría duda. Exacto. Generalmente estos pacientes tienen hipertensión sistólica en consultorio, o la alta, y hipertensión sistólica por monitoreo ambulatorio de la presión arterial también, con diastólicas bajas. Ajá. ¿Qué hacemos con estos chicos? Pero en general lo que podemos hacer es pedir una presión aórtica central, que por un mecanismo hoy por hoy, la presión aórtica central la podemos tomar en forma invasiva, en una terapia intensiva, que son los pacientes que están gravemente comprometidos, o eventualmente en forma ambulatoria. Hoy por hoy hay una serie de equipos y hay una serie de centros que pueden medir la presión aórtica central. Y muchos de estos pacientes, por no decir casi todos, tienen la presión aórtica central normal, que sería la presión arterial que denominamos directa, o sea que es directamente la presión que produce daño.
que va a producir daño en el corazón porque lo puede agrandar, que va a producir daño en el riñón con la pérdida de proteínas a través del riñón, o daño vascular a través de todo el árbol vascular, produciendo engrosamiento de la pared de los vasos. Entonces, si yo tengo un paciente con una presión arterial sistólica elevada, con presión aórtica central normal, lo que voy a hacer es medidas higiénico-dietéticas y en general voy a tener un seguimiento anual de este paciente. Claro, o sea que si yo tengo la presión alta en el brazo, yo hablo ahora para la gente, la tengo a presión alta en el brazo, pero en la presión aórtica central me da normal, entonces lo que vos recomendás es medidas, lo que llamamos los médicos, higiénico-dietética, que es lo que hablamos siempre acá, bajar de peso, caminar, hacer aeróbico, comida saludable. Comer de manera saludable, sobre todo con poca grasa y poca sal. O sea, todavía Correcto. está en seguimiento. Ahora, si la presión aórtica central no da alta, confirmamos que es un verdadero hipertenso y deberá iniciar tratamiento. ¿Sí? Eso está claro. Sí, sí. Clarísimo, Correcto. como lo dice él, pero yo refuerzo el concepto porque acá nos está escuchando gente que por ahí, viste, no lo pesca de primera línea, digamos. ¿No? Y justamente, Así de primera intención no lo... justamente hay dos preguntitas, doctor Pomposi. Primero, ¿cuál es la frecuencia que debe tomarse esos pacientes adolescentes o niños? La frecuencia de toma de presión. Esa es una. Y usted empezó a decir, o a hablar, a explicar, mejor dicho, sobre el tratamiento. ¿También estos pacientes adolescentes o niños deben recibir medicación o tratamiento farmacológico? Bueno, la primera pregunta es, en general, en todo niño sano es un control anual de la presión arterial, salvo que tenga un paciente hipertenso y en general yo lo tenga que controlar mucho más seguido, o algún paciente que tenga comorbilidades, llámese obesidad o sobrepeso, dislipemias, diabetes, etcétera, etcétera. En cambio, con respecto, la segunda pregunta era referida, perdona, Sí, ya recibían farmacológicamente. Sí, tratamiento farmacológico. Exacto. Perdón. Con respecto al tratamiento farmacológico, nosotros iniciamos tratamiento farmacológico en los chicos y deben recibir. Por eso lo más difícil a veces es rotular a un hipertenso, porque prácticamente lo vamos a someter a toda una vida de medicación si el paciente lo requiere. Entonces, en general, debe cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, son pacientes con hipertensiones graves, son pacientes con hipertensión arterial sintomática, son pacientes que pueden tener diabetes, si están hipertensos y tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, son pacientes trasplantados con hipertensión arterial en general, y aquel paciente que después de un tiempo de tratamiento no farmacológico siga con valores elevados. En general, para decidir muchas veces la medicación, nosotros lo que evaluamos es el daño de órgano blanco. ¿Y a qué llamamos daño de órgano blanco? Vamos a buscar si el corazón se agrandó, si el riñón perdió funcionalidad o eventualmente pierde proteínas por el riñón, o si también tenemos un engrosamiento sutil del árbol vascular. Si alguna de estas de estos órganos tiene un mínimo daño, nosotros automáticamente iniciamos tratamiento. Después buscaremos si realmente tiene una causa secundaria de hipertensión arterial o es un hipertenso, lo que llamamos primario, que no tienen causa justificando esta hipertensión arterial. Bien. O que sea más ligada a la genética de los padres, a los malos hábitos, sino que tenga algún problema, como vos llamás, comorbilidad, que esté siendo una causa secundaria que está impulsando esa hipertensión arterial. La verdad que hemos aprendido mucho Realmente. de Luis hoy, ¿no? Ale, Sí. si me permitís, quería hacer un comentario con respecto a la sistólica aislada, porque hay otro grupo de pacientes que nosotros vemos con sistólica aislada
en la cual hicimos un trabajo de 406 chicos con sobrepeso y obesidad, y tenemos una prevalencia alta en hipertensión de casi un 30% en el hospital. Ah, miércoles. Y en general lo que vimos que también estos chicos pueden ser sistólicos aislados. Yo le tomo la presión correctamente, con un mango adecuado, a un niño. Mango adecuado me refiero al manguito que se le pone para tomar la presión y a la goma que está dentro del mango, que tiene que cubrir el 80% de la circunferencia del brazo. Porque si yo estoy tomando con un manguito que no corresponde al brazo de ese paciente, puede ser que tenga una pseudohipertensión, o sea que me dé hipertensión cuando el paciente no la tiene. Claro, que sobreestime Entonces, la presión, que te dé una presión más alta de la que en realidad tiene, porque entonces, estamos si yo usando tengo un un paciente manguito más obeso, chico. Sí. claro, y confirmo que realmente este niño tiene hipertensión sistólica, el mecanismo sería diferente al mecanismo de los delgados atletas. En general estos chicos son más sedentarios, son taquicárdicos. ¿Y por qué son taquicárdicos? Muchas veces, muchos de estos chicos tienen insulina elevada. La insulina es una hormona producida por el páncreas que regula la glucosa. Y nosotros a veces nos traen análisis que dicen nada más que la glucosa, pero yo esa glucosa no sé si generalmente, la gran mayoría de las veces es normal, pero esa glucosa es normal, puede ser a expensas de una insulina normal o de una insulina muy alta que está regulando esa glucosa. Y son esos pacientes los cuales en algún momento el páncreas se agota y deja de producir insulina, la caída de la insulina hace que aumente la glucosa, y estos chicos se van a transformar en diabéticos tipo 2, en general. Y esa misma insulina es la que produce un aumento del tono del sistema nervioso simpático, por eso tienen taquicardia, y por eso tienen también una elevación de la presión arterial sistólica. O sea, ¿en qué lío nos metemos por comer mal, no? Sí, señor. Así que acá siempre levantamos la bandera de hacer ejercicio, que los padres somos responsables de lo que ponemos en la mesa para nuestros hijos, debemos ser responsables para cuidar el que no aumenten de peso, debemos ser responsables para orientarlos a hacer actividad física y debemos darle una orientación de salud que muchas veces nosotros los mayores no hemos tenido de nuestros padres por desconocimiento. Así que Luis, yo creo que la verdad ha sido riquísima la charla. No sé si cómo estamos de tiempo, porque acá el tiempo también va marcando, ¿no?, cuestiones. No, también recalcar y desde ya agradecer esta clase que nos dio el doctor Luis Pomposi, y recalcar que la hipertensión no solamente se da en adultos mayores, sino que también se puede presentar en niños y adolescentes. Concientizar a la ciudadanía de que esto de comer bien, comer saludable, hacer actividad física, va de la mano de la higiene, digamos, diaria desde chico.